¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente en Enrique Yo Camino a la Santidad. Este programa vamos a dedicárselo a la presentación del libro Consistencia de Sara Joe Crito, en el pensar, en el querer y en el actuar. Recuerdan que la semana pasada estuvimos escuchando parte de la presentación. Y en este programa vamos a continuar con los oradores, con las palabras de justamente la autora Sara Joe Crito. Nuestras vías de comunicación son info@radioamadeus.com.ar y pueden mandar WhatsApp al 11 30 98 000. Gracias a todos los oyentes que se van sumando. Mándenos todas sus inquietudes y se las vamos a estar respondiendo a la brevedad. Recuerden que todos los links no tienen costo. Nosotros les enviamos por WhatsApp o por mail los links para que puedan leer los libros, pero no tienen que pagar absolutamente nada, no tiene costo. Lo mismo la estampa de Enrique Yo. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. Yo es SHAW, enriqueyo.com. Y también pueden encontrarlo a través de las redes sociales de Instagram y Facebook, que es Enrique Yo Oficial. También, por supuesto, tiene su YouTube, su canal de YouTube, que también es Enrique Yo Oficial. Ahora sí, los invito a seguir escuchando a los oradores en la presentación del libro Consistencia, escrito por su autora Sara Joe Crito. Sacerdote, que también nos acompaña. Él es magíster en estudios humanísticos y sociales por la Universidad Abad Oliva de Barcelona, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador y es columnista en el diario La Prensa. Lo que he denominado ecos a partir de la lectura de Consistencia de nuestra amiga Sara Joe Crito, para darle un marco que sobre todo lo voy a vincular con lo que podemos denominar la ética o la moral, a propósito de la consistencia en el actuar o en el obrar. Voy a hacer una breve lectura de algunas afirmaciones que están en este libro para darle un marco a mi reflexión posterior. En primer lugar, establecer qué entendemos por consistencia, y aquí ya se lo ha nombrado, vuelvo a citarlo, voy a seguir al doctor Adolfo Crito, precisamente en su libro Consistencia, ser coherente. Nos dice Adolfo Crito: el criterio o principio de consistencia es el que guía el movimiento de búsqueda de la unidad en la variedad y parte de la idea y fe en que existe una unidad integradora. Busca descubrirla, pues se cree en ella previamente. Es a tal descubrimiento que se llama conocimiento. En primer lugar, entonces, para ubicarnos, aproximarnos a la noción de consistencia. Y más adelante dice: la consistencia es el modo en que los seres son y son verdaderos y forman parte de la realidad. La consistencia es clave para entender y para obrar. Me voy a detener en particular yo en el aspecto de que es clave para obrar. Agrega más adelante: se necesita conocer la realidad para poder decidir y actuar en ella. Y ahora sí, Sara, tratando de desgranar todo este marco teórico proporcionado por Adolfo Crito, señala, entre otras cosas, que textos que he seleccionado en función del enfoque que le he dado a la presentación, ¿no? Dice: no tomar partido es una elección concreta. No se puede justificar la omisión ni el no hacer algo bueno y constructivo. No avanzar es retroceder. Entonces, esto luego lo vamos a tratar de vincular con el fin, porque al fin de cuentas nuestras elecciones, nuestras actuaciones se ordenan a ese fin.
De un modo similar, dice también Sara, a lo que se hace antes de comenzar un viaje, es importante definir el destino al que se quiere llegar y elegir los medios para hacerlo. Reza la consigna popular: el que no sabe a dónde va, el fin, de nuevo, es difícil que llegue a buen puerto. Así como la brújula siempre señala el norte, hay que prestar atención a las metas definidas para errar menos y evitar la desorientación. Y el último texto que quiero compartir con ustedes, que figura en el capítulo destinado a la consistencia y saber actuar, es el siguiente: lo importante es no perder de vista los propios objetivos. Quien sabe lo que quiere y hacia dónde va, difiere de quien se mueve sin rumbo alguno. Pues bien, este es el marco textual, diríamos así, del libro que quería dar, para ahora sí compartir con ustedes estos que he denominado ecos a partir de la lectura de Consistencia de Sara Yo de Crito. Aquí hay un primer tema muy interesante a tener en cuenta, que es el de la relación que hay entre la consistencia de las cosas con el fin o el bien de las mismas cosas. Una vida consistente, que por cierto tiene, el término mismo tiene todo un significado metafísico, pero también tiene todo un significado íntimamente relacionado, ético o moral, ¿no? Porque una vida consistente es una vida que, teniendo en cuenta la naturaleza propia, diríamos el orden metafísico, que tiene no solo un valor metafísico, sino también normativo, se adecua convenientemente, aquí está, a su fin propio o natural, que al fin de cuentas es justificada, es quien justifica, mejor dicho, a la misma naturaleza de las cosas. En el caso del hombre es no solamente algo experiencial nuestro, bueno, porque compartimos esta misma naturaleza, sino evidente, ¿no? Nosotros hemos sido hechos conforme a ese fin natural que tenemos, ¿no? Esto, por otro lado, abre toda una puerta, toda una ventana a la metafísica. Otro eco, diría yo, que me ha producido la lectura de Consistencia de Sara Yo de Crito, es esta relación entre la unidad y la diversidad. ¿Unidad en qué sentido? En que tenemos un único fin último, por usar terminología bien escolástica, por usar la terminología, por ejemplo, de Santo Tomás en su Suma de Teología, que es la felicidad, al fin de cuentas, ¿no? O como dirían también los escolásticos, esa bienaventuranza. Sucede que, teniendo en común ese mismo fin, bien último, bienaventuranza, felicidad, sin embargo, y algo de esto creo que anticipó Gabriel Zanotti, que fue quien primero habló al hablar de la prudencia, ¿sí? Hay distintos modos concretos, particulares, singulares, en que nosotros podemos poner en acción estas acciones que se ordenan al fin, o medios, como suelen denominarse, en orden a conseguir este fin último, esta bienaventuranza. Y ahí entonces, creo yo, se abre todo un abanico de posibilidades que precisamente deben estar mediadas por la prudencia. ¿Para qué? No solamente nosotros, teniendo una naturaleza consistente, orden metafísico, sino que también adoptemos comportamientos o todavía mejor, acciones o conductas también consistentes, que haya una reciprocidad entre lo que somos y lo que obramos, en orden precisamente a conseguir ese fin último, esa bienaventuranza, esa felicidad. Y el último eco que a mí me resuena, que creo que de alguna manera está insinuado también en la obra, y que en particular me interesa por mi afición por la vida social y la vida social política, es que también me parece relevante relacionar esta noción de consistencia con la vida política.
porque así como podríamos decir, hay una verdad propia de cada uno vinculada a la metafísica, hay una verdad también en el orden práctico. Vamos a invitar a Alicia Casermeiro de Perezón, que es doctora en Comunicación Social por la Universidad Austral, es licenciada en Sociología por la Universidad Católica y es exdirectora del Instituto de Comunicación Social y del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Como conocedora del concepto y de este libro que realmente recomiendo, vemos en esta obra algo que puede ser un instrumento de mejoramiento personal y familiar y conjunto, como lo plantea en conjunto, en familia o con grupos de amigos. Todos, tal como sabemos por la autora del libro, el tema que aborda trata del principio de consistencia, ya dicho suficientemente, pero yo reitero, desarrollado por mi querido profesor en Sociología de la UCA, el doctor Adolfo Crito, autor de libros sobre el tema, que desarrolla este principio, y en ese sentido es Sara la que aporta reflexiones personales, que tal como ella misma señala en su libro, fueron atesoradas en conversaciones, lecturas, experiencias y estudios, tanto en su familia como durante su larga trayectoria en cargos directivos de importantes ONGs, donde, como en algunos casos, como es FUNTV y Acción Solidaria, ha sido fundadora. A la par, hace asequible y amena su propia perspectiva de la búsqueda de consistencia como articulador entre la realidad y la fe, tanto en el pensar, como en el querer y en el actuar. Explora conceptos filosóficos que tal vez sean importantes recordar, de la mano de Gabriel Zanotti, quien estuvo recién con nosotros, pero que en la introducción del libro aborda la noción de la unidad, la causa última y fundamentante de dar coherencia y sentido al universo conocido por la ciencia. Esa unidad es Dios como causa primera de todo lo existente, como su aporte a la presentación del libro de Sara. Creo que muchos de los que aquí estamos presentes coincidiremos en que la necesidad de la armonía, la necesidad de la búsqueda personal y colectiva de consonancia entre el pensar, el querer y el lograr es indudablemente una meta que da sentido a nuestras vidas, tal como estuviese señalado antes por Zanotti. En mi caso me referiré más concretamente a un área de todos los planteos que aborda, y que son muy extensos, que aborda Sara, y es el tema de los efectos de los medios de comunicación en la opinión pública, un tema de mi especialidad, donde la consistencia también encuentra una aplicación muy relevante, porque esta consistencia es un concepto muy vinculado al rol de los comunicadores sociales, ya que es donde es muy necesario no caer en algo que el Papa Emérito Benedicto XVI dice y Sara menciona en el libro, en el capítulo de comunicación y consistencia, y es no caer en la dictadura de un relativismo dictadura de un relativismo que no reconoce nada como definitivo y deja como última medida solo el propio yo y sus amigos, expresa el Papa en la página 117 del libro. Frente a este contexto, numerosas investigaciones sobre la comunicación social han profundizado en aspectos psicológicos que están vinculados a la consistencia. Yo voy a mencionar solamente dos de la escuela, digamos, de la teoría de la percepción dentro de la Communication Research norteamericana. Uno es la teoría de la disonancia cognitiva, desarrollado por Leon Festinger en la Universidad de Stanford, y otro, la perspectiva selectiva o la percepción selectiva, desarrollado por Clapper, ambos destacados referentes de la teoría de la percepción norteamericana.
Festinger admitía ya en esos años en que escribió su famoso artículo que la relación que existe entre lo que sabemos y la forma en que actuamos no es sencilla. En general, las personas actúan en formas consecuentes con lo que saben. Sin embargo, a veces se manifiestan incongruentes en algún aspecto, incluso cambian de opinión acerca de los supuestos conocimientos que sostenían antes, sobre todo si significa una recompensa en prestigio o dinero. Si prestamos atención a investigaciones experimentales realizadas en este marco de la teoría de la disonancia cognitiva, se alertaba sobre posibles desvíos cognitivos, señalando que cuando las personas se exponen a ciertos mensajes, suelen advertir ciertas incoherencias entre lo que piensan y sus propias actitudes y o conductas. En consecuencia, no sabemos cómo reducir la incomodidad por la falta de consistencia que derivó en nuestras formas de actuar respecto de mensajes que contradicen nuestros propios valores. Perdón, ¿está todo bien o hay algo que no funciona? Está todo muy bien, la estamos Perfecto. escuchando. Muy bien, gracias. Respecto entonces, también expresa que a través, digamos, en este sentido, se busca disminuir la disonancia cognitiva y en algunas ocasiones las relaciones personales son bastante ineficientes, pero en otras apoyan nuestros propios valores, incluso las cuestiones acerca de lo cual pensábamos antes. Es decir, no producen necesariamente cambios, sino que a veces sí la incoherencia entre la verdad y la falsedad que se da a través de la exposición a ciertas comunicaciones masivas, sobre todo, genera así esa disonancia cognitiva. Esta teoría, derivada también de la misma escuela, aborda la percepción selectiva, en este caso desarrollado por Clapper en la Universidad de Columbia, por el cual las personas no solamente sufren disonancia cognitiva, sino que tienen tendencia a percibir selectivamente. Por lo cual las personas atendemos, recordamos e interpretamos los mensajes que coinciden con nuestros valores, reforzando nuestro propio punto de vista. Creamos incluso muros de atención frente a los mensajes que contradicen nuestras opiniones, dice en este caso Clapper. Ambas teorías, sin embargo, caen a veces en una visión relativista, sobre todo por el poder de los medios masivos de comunicación, al que le adjudican un efecto muy limitado, y sostienen lo que se ha dado en conocer el paradigma de los efectos limitados de la corriente empírico-experimental o psicológica. Recién en la década de los 70 se sostiene que los medios, si bien se sostiene que los medios no son todopoderosos, indudablemente pueden instalar temas y pueden fijar, como así se denomina la agenda setting, ¿no? Una fijación de la agenda de los medios en la agenda del público. Indudablemente los medios tradicionales y los nuevos soportes siguen influyendo sobre qué pensamos, fijando los temas, a los problemas más importantes a los que la opinión pública presta atención, sea, por ejemplo, en Argentina, inseguridad, desempleo, corrupción, salud, educación, pobreza, y sobre la que suele ser también estos problemas más importantes suelen ser temas de conversación. No solo esto, sino que también suelen instalar en la agenda pública ciertos atributos vinculados a las personas e instituciones reconocidas en los medios, tanto respecto a sus comportamientos éticos como a la idoneidad, la personalidad o la ideología de sus líderes. Los medios nuevos y los viejos influyen en cómo pensamos acerca de las instituciones, los gobiernos, las empresas, las ONG o los mismos medios de comunicación. Últimamente, y tomando de una investigación de Edelman Trust Barometer,
en los principales países del mundo, la opinión pública, según ellos, Edelman sostiene, es una empresa de medición de opinión pública, la opinión pública ha declarado a los medios de comunicación la quiebra informativa. Es decir, se ha entrado en una etapa en la que también a partir de la pandemia se pierde la confianza en todos los soportes informativos, sean los tradicionales o los nuevos. Según sus datos, en los países centrales, los países más ricos, la confianza en todas las fuentes de información alcanza su nivel más bajo durante este año, respecto del año anterior. Respecto, por ejemplo, del año anterior, perdieron confiabilidad en términos, en primer término, los medios tradicionales, donde bajó un 8% la confianza. Luego, en los motores de búsqueda, como Google, por ejemplo, donde se perdió un 6% de credibilidad. En las redes sociales y en las webs también, personales, también aparece una baja en un 5% para cada una. Comparando con los últimos 10 años ocurre lo mismo. La confianza en todas las fuentes de información fueron bajando principalmente en los medios tradicionales, donde cayeron en un total de un 9% entre el 2012 y el 2021. Sean estos periódicos, medios audiovisuales, motores de búsqueda o redes sociales como Facebook o WhatsApp. Seguramente la pandemia se ha sumado a los problemas personales y sociales que los medios amplifican. Si bien estos cumplieron con alertar sobre los posibles problemas de salud que significa una pandemia, algunas veces terminaron provocando pánico frente a los efectos del coronavirus. Estas faltas de consonancia entre la información que busca las audiencias, que buscamos las audiencias, está en crisis. Estos cambios que vimos nos llevan a repensar la función de los medios de comunicación tradicionales y de los nuevos soportes, tanto del periodismo gráfico como de las distintas pantallas. Enfrentamos nuevas realidades, como la posverdad, un término al que también se refiere Sara, y un concepto tangible desde el año 2016, en ocasión de las elecciones del Brexit y el triunfo de Donald Trump durante ese mismo año. Al respecto, Ignacio Blanco Alfonso, de la Universidad de San Pablo CEU, aporta una perspectiva novedosa al debate académico sobre la posverdad, al proponer una aproximación desde la fenomenología sin restar valor al contexto y al emisor. Sí enfatiza la función de las creencias o marcos referenciales en el proceso cognitivo, al que también en parte se refiere el libro de Sara sobre consistencia. En el año 2020 escribió que la posverdad se ha erigido en una creciente amenaza para la estabilidad de las democracias occidentales. Los procesos electorales ocurridos desde 2016 han estado marcados por la irrupción de noticias falsas cuya influencia en la opinión pública, si bien incierta, ha alimentado un clima de desconfianza sobre toda la información disponible en la esfera pública. Se concluye que la pérdida de mediación social por parte de las fuentes informadas o expertas están en la base del clima dominante de la posverdad. Un concepto que parafrasea a Marshall McLuhan y menciona este autor es la mentira es el mensaje, ¿no? Haciendo alusión al famoso libro de Marshall McLuhan, El medio es el mensaje. Representa una amenaza directa esta mentira a la raíz misma de la democracia, en la medida en que la falta de información veraz supone una limitación de la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones libres. También Sara menciona reiteradamente la necesidad de consultar a fuentes expertas, confiables, en busca de información veraz, cuando abordamos temas importantes para nuestra vida, sobre todo sobre los que no tenemos certeza, sobre los que tenemos dudas, como una forma de mantener una actitud constante en nuestro hogar. Finalmente, en cuanto a la situación de los medios de comunicación en la Argentina, vale la pena mencionar un ensayo reciente del doctor Fernando Ruiz, publicado en la revista Noticias. Fernando Ruiz, un profesor también de la Universidad Austral,
donde alerta sobre la grieta entre periodistas y los llamados medios y periodismo militante, un fenómeno relativamente nuevo de la posverdad en Argentina, que dañan también la democracia porque se posicionan extremadamente a favor de uno u otro lado de la llamada grieta ideológica. Caracteriza un periodismo con un término que a mí me asusta, que es el término de la profesión periodística agrietada. Como responsable de la creación de carreras de comunicación de la UCA hasta el año 2010, me preocupa mucho que el periodismo avance hacia una profesión agrietada, donde especialmente algunos medios audiovisuales, como el agregado de las redes sociales y las fake news, están distorsionando la tradicional búsqueda de la verdad y la exactitud periodística, donde se mezcla la información con la opinión de los periodistas, perdiendo transparencia y hasta en algunos casos rigurosidad. Frente a esta situación, el libro que escribió Sara es un gran aporte, porque nos alerta sobre la importancia de mantenernos activos en la búsqueda de la consonancia en el pensar, el querer y el actuar, algo que nos debemos a nosotros mismos y por supuesto a Dios. Los invito a ir a un corte, enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad y con más oradores en la presentación del libro Consistencia, de su autora Sara Yo de Crito.